Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos en la segunda y última parte del FIC Vivir con una bruja. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos de este estilo, déjenme su comentario en la caja de comentarios. Ya tenemos miembros del canal. Si me quieren apoyar, por favor, únanse. Espero que les guste el video. Vivir con una bruja, parte 2. Una semana después, empezó a cuestionárselo seriamente. La casa del árbol era irreconocible. En el mejor sentido posible. No había agujeros traicioneros en el suelo esperando el momento perfecto para torcerse un tobillo. Ni ramas afiladas a los lados, listas para arrancar trozos de ropa o piel. En cambio, había una suave vegetación que cubría las superficies, fibras naturales entrelazadas que formaban paredes sólidas, y el suelo era liso y firme bajo los pies. Era seguro. Estable. Finn aprobó plenamente las medidas de seguridad. Aún así, algo no cuadraba. Y esto se hizo imposible de ignorar cuando apareció la princesa Chicle, muy seria, explicando que un experimento con 2 zorros de chicle había salido mal. Se suponía que serían atracciones en el reino, lindos, controlables, adorables. En cambio, se habían vuelto agresivos y habían huido. Y ahora representaban un riesgo. Prefería evitar accidentes, dijo PB. Así que pensé que era más misericordioso acabar con todo rápidamente. Sonaba como una cacería. Así que, obviamente, Finn invitó a Cazadora. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Rastrear a los zorros fue increíblemente fácil. Huellas azucaradas, marcas pegajosas en las rocas, el dulce aroma en el aire delatando cada uno de sus movimientos. Finn bromeó diciendo que era como sacar caramelos de los caramelos. Cuando los encontraron, un 3 fue la primera en actuar. El arco se elevó con un movimiento fluido y automático. La flecha ya apuntaba al zorro más grande, cuyas rayas blancas y rojas se tensaban sobre su cuerpo agresivo. Entonces apareció una tercera figura, más pequeña. Torpe. Saltando entre los 2 zorros adultos, emitiendo pequeños gruñidos de satisfacción mientras mordisqueaba la cola de uno de sus padres, completamente ajena al peligro. Silencio. Finn lo presentía antes de darse cuenta conscientemente. La flecha no fue lanzada. Por primera vez en todos los años que llevaban juntos, Finn vio a Cazadora dudar durante una cacería. Permaneció inmóvil. El arco seguía tenso, pero su cuerpo, extrañamente rígido. Sus ojos siguieron al cachorro mientras saltaba, tropezaba, caía y se levantaba de nuevo. Le temblaba el brazo. Lentamente, la Cazadora bajó su arco. Finn, dijo con voz baja y pensativa, tal vez no tengamos que matarlos. ¿Qué? Respiró hondo, como si estuviera organizando algo difícil dentro de su propia cabeza. Solo están defendiendo su territorio. Y a su cachorro sus ojos no se apartaban de la pequeña criatura. Si la llevamos lejos. Muy lejos. No le harán daño a nadie. Finn permaneció en silencio durante un largo segundo. La idea era justa, pero provino de la última persona de quien esperaba escuchar eso. De acuerdo, dijo finalmente, lentamente. Sí. Tiene sentido. Capturaron a los 3 con una red. Hubo resistencia, gruñidos, intentos de morder. Pero nada que no pudieran controlar. Llevaron a la pequeña familia a los confines del Reino Dulce, más allá de las zonas habitadas, a una región montañosa rodeada de colinas altas y escarpadas. Allí había una madriguera natural, escondida entre las rocas, lo suficientemente lejos como para que nadie saliera herido. Y lo suficientemente aislada como para que no regresaran. Cuando soltaron la red, los zorros vacilaron. Luego huyeron. El cachorro fue el primero, tropezando hasta la entrada de la madriguera. Los 2 adultos lo siguieron, deteniéndose solo una vez para mirar hacia atrás. Finn sonrió. Ese fue el mejor final posible, comentó, satisfecho. La Cazadora asintió. Y decidió no sacar el tema. Honestamente. No lo cuestiones. No lo analices. Simplemente acepta que, a veces, las cosas cambian. Hasta que fue ella quien habló. Más tarde esa noche, los 2 yacían en la cama. La habitación estaba oscura y el viento susurraba suavemente entre las hojas de la casa. Finn estaba medio dormido, en ese cálido estado entre la conciencia y el sueño, cuando oyó su voz. Finn. Murmuró algo incoherente. Me siento extraño. Eso bastó para que volviera en sí, como un balde de agua fría. Abrió los ojos y giró la cara hacia ella. ¿Extraño en qué sentido?
La cazadora miraba fijamente al techo, con las manos apoyadas en el abdomen, como si estuviera sintiendo algo que no podía nombrar, como si mi cuerpo y mi mente dijeran cosas diferentes. Dudó un instante. Tomando decisiones antes que yo, el silencio se instaló entre ellos. Finn no dijo nada de inmediato. Simplemente se acercó un poco más y la abrazó con ternura. ¿Eso te asusta?, preguntó en voz baja. Un poco, admitió. Tres permaneció en silencio unos segundos después de la confesión, como si la palabra, cargada de temor, aún se estuviera asimilando en su interior. Luego, lentamente, se dio la vuelta en la cama. El movimiento era casi tímido, lo cual, viniendo de ella, era prácticamente una confesión en sí misma. Ella rodeó a Finn con sus brazos, acercándolo más, y hundió su rostro en su espesa barba. Unas hebras de hojas rozaban su pecho, produciendo un suave susurro, casi como si el bosque mismo intentara acomodarse. Finn se quedó paralizado por una fracción de segundo, no por incomodidad, sino porque aún había momentos en que esa cercanía, esa decisión silenciosa de quedarse, lo tomaba por sorpresa. Ella frotó su rostro contra el de él suavemente, inhalando profundamente, como si su aroma fuera un ancla. «Yo», murmuró la cazadora con voz amortiguada. «¿Me estoy ablandando?». La pregunta surgió casi con naturalidad, pero había algo frágil en ella, oculto entre las palabras. Finn parpadeó una vez. Luego se echó a reír. No era una risa estridente ni burlona, sino esa risa cálida y sincera que le vibraba en el pecho y la relajaba. Él le acarició la cabeza con una mano y le dio un suave beso en la coronilla, mientras sus labios rozaban las hojas y el cabello. «¿Suave?», repitió, divertido. «¿Tú?». Levantó ligeramente el rostro, lo justo para mirarlo de reojo, con el ceño fruncido. «Perdoné a los zorros. Salvaste a una familia». Dudé. «Piensas antes de actuar». Ella, por reflejo, apretó sus brazos a su alrededor. Antes no pensaba tanto. Finn apoyó su frente contra la de ella, sonriendo. Antes no tenías tanto en qué pensar. Ella permaneció en silencio, asimilándolo todo. «Mira. Sigues siendo la misma hechicera cazadora que una vez me disparó una flecha porque hice demasiado ruido en un claro. Sigues siendo la misma que se enfrenta a monstruos más grandes que una casa sin pestañear. Y sigues siendo la persona más intimidante que conozco cuando quieres serlo», emitió un pequeño sonido por la nariz. Casi una risa. «Casi. Pero ahora», añadió, acariciándole suavemente el brazo con el pulgar, «tú también eres alguien que protege. Que elige. Que siente». Se encogió de hombros, como si fuera lo más obvio del mundo. «Para mí, no se trata de ablandarse. Se trata de ser completo». La cazadora lo miró fijamente durante un instante de más. Sus ojos verdes, normalmente tan serenos, parecían más profundos en la penumbra. «Siempre dices cosas raras cuando estás casi dormido», comentó ella. Finn sonrió perezosamente. «Es mi superpoder secreto». Suspiró, relajándose por completo contra él, su cuerpo finalmente cediendo al abrazo. Sus dedos se posaron suavemente sobre su camisa, como para asegurarse de que seguía allí. «Si voy a cambiar», murmuró, «¿me lo harás saber? Solo si tú quieres». La cazadora cerró los ojos primero. Finn permaneció despierto unos minutos más, escuchando cómo se estabilizaba su respiración y sintiendo ese peso familiar y reconfortante en sus brazos. «Perfecto», pensó de nuevo. «Exactamente como estaba». La cazadora siempre ha estado conectada con la naturaleza, pues literalmente nació de ella, vivió entre ella durante su infancia y aún más tras la muerte de sus padres adoptivos, lo que la obligó a sobrevivir sola, con la naturaleza como única compañía, hasta que el guerrero espiritual la encontró y decidió entrenarla. Sin embargo, ni siquiera su mentora le sirvió de ayuda, ya que ella misma tenía que cazar su propio alimento, construir su propio refugio y sobrevivir sola de la misma manera. Tras recibir la bendición del corazón, se sintió más en armonía con la naturaleza que nunca, tanto que comenzó a enseñar su esencia a otros, dejando de ser solo para magos verdes. Por esta y otras razones, Huntress siempre confió plenamente en su naturaleza e instintos. Cuestionarlos solo la llevaría a momentos incómodos y a negar la evolución natural de su naturaleza salvaje. La cazadora se esforzaba por no pensar demasiado. No porque no se diera cuenta de que era extraño, sí que se dio cuenta. Muchísimo. Pero darle demasiadas vueltas al porqué de ciertas cosas solía ser la forma más rápida de ignorar instintos que nunca le habían fallado. Y para ella, los instintos no venían acompañados de explicaciones elegantes. Se presentaban como impulsos claros, urgentes, casi físicos.
Y en ese momento, el impulso fue, más ramas. Colocó otra ramita en la estructura que crecía en el centro del lecho, presionándola con cuidado para que se adhiriera al barro ya seco que servía de pegamento improvisado. La rama se asentó en su lugar con un crujido suave pero firme. La cazadora se acomodó más cómodamente en el centro, con las piernas cruzadas. Se llevó la mano a la barbilla, inclinó ligeramente la cabeza y analizó. Frente a ella, ocupando toda la cama, se alzaba una elaborada pila de ramas entrelazadas, hojas anchas superpuestas, fibras vegetales retorcidas y parches de arcilla seca que reforzaban puntos estratégicos. Su forma era redondeada, profunda en el centro y con los bordes más elevados. Ella parpadeó. Sí, una pausa. Esto es definitivamente un nido, no pareció sorprendida. Simplemente observó. Ahora bien, la razón por la que estaba construyendo un nido encima de la cama que compartía con su novio humano era otra cuestión. Una pregunta que, con considerable disciplina, estaba relegando a un rincón recóndito de su mente. Detrás de ella, Finn estaba sentado en una silla contra la pared, con las piernas relajadas, completamente a gusto en medio del caos vegetal que poco a poco se apoderaba de la habitación. Sostenía un libro tan grueso que le dolía la espalda. La portada, con una tipografía anticuada y excesivamente académica. Vida, costumbres y sociedades de los seres verdes. La analogía de las ninfas, los druidas y la magia natural. Finn pasó la página con cuidado, recorriendo el texto con la mirada. Oye, ¿es cierto que se puede vivir solo con sol y agua durante semanas? La cazadora cogió otra rama. Una en concreto. Una más gruesa. Evaluó el ángulo, la giró ligeramente y la colocó contra el lateral del nido. Sí, dijo, presionando la rama hasta que quedó firme. Pero no es cómodo. Cerró el libro ligeramente, ahora interesado. ¿Cómo es eso? Se agachó y acomodó algunas hojas en la parte inferior de la estructura. Me seco, me arrugo y se me caen las hojas. Él levantó la vista hacia la parte superior de su cabeza, comprobando instintivamente si parecía que algún mechón de su cabello estaba a punto de caerse en ese preciso instante. Eso suena mal. Sí, asintió la cazadora con calma. No lo recomiendo. Emitió un sonido pensativo. Así que puedes vivir de esa manera, pero preferirías no hacerlo. Exactamente. Finn volvió a abrir el libro y hojeó algunas páginas. Genial. Muy genial. Extremadamente inquietante. Echó un vistazo al libro, observando el nido. Y. ¿Qué podría ser exactamente? Un nido. Apenas había terminado de pronunciar la palabra cuando un escalofrío recorrió las hojas de su cabeza, casi imperceptible, pero suficiente para erizarlas por un instante. Al mismo tiempo, un dolor más profundo le atravesó la columna vertebral, comenzando en la parte baja y ascendiendo como una raíz que crece demasiado rápido. Apretó los dientes y respiró hondo un instante, dejando que la sensación se disipara como había aprendido a hacer. No se movió bruscamente, no se llevó la mano a la espalda, no emitió ningún sonido. Nada que la delatara. Finn se preocupaba demasiado. Siempre. ¿Y ella? Bueno, todavía no sabía exactamente qué había pasado durante los últimos 3 días. Solo sabía lo suficiente como para no entrar en pánico. Ella no había muerto. Aún podía canalizar magia. Las meditaciones la ayudaron, y de una manera extraña y profundamente intuitiva, construir el nido también la ayudó. Como si cada rama que encajaba en su sitio aliviara un poco la presión interna. Como si el cuerpo estuviera organizando algo que la mente aún no podía comprender. Finn murmuró un leve levantándose de su silla y acercándose a la cama. Se inclinó hacia adelante para observar mejor la estructura, recorriendo con la mirada las ramas, las hojas, la arcilla seca. Un nido. Repitió lentamente. Claro. Tiene sentido. Tomó una ramita suelta del borde y la hizo girar distraídamente entre los dedos. Y. Una pregunta importante, dijo, ladeando la cabeza, ¿dónde voy a dormir exactamente aquí? Un 3, que estaba acomodando una capa interior de hojas, extendió la mano y dio un golpecito rápido con los dedos, tirando suave pero firmemente de la rama hacia afuera. Vas a tener que encogerte. Colocó la rama en su sitio, presionándola hasta que quedó bien sujeta. Un 3 ladeó la cabeza, evaluando una vez más el ancho del nido. Eres sorprendentemente adaptable. Finn rió, un sonido corto y algo incrédulo. Ese es el cumplido más extraño que he recibido jamás. No respondió. Simplemente acomodó unas cuantas hojas más, creando una especie de hendidura en el centro. Cuando terminó, pasó la mano por la superficie, sintiendo la textura, y asintió para sí misma. Mejor.
Finn observó en silencio por un momento antes de sentarse en el borde de la cama. Bueno. Si te sirve de consuelo, puedo arreglármelas. He dormido colgado de un acantilado, en una cueva inundada, dentro de un monstruo gigante. Roncaste en todas esas situaciones. Eso es difamación. Dejó escapar un sonido bajo, casi una risa. Casi. Finn sonrió sinceramente ahora. ¿Estarás bien, verdad? Preguntó. La cazadora no lo miró. Simplemente siguió ajustando el nido. Por supuesto, dijo ella. Finn sonrió con esa calma y afecto característicos, se inclinó un poco más hacia adelante, con un cuidado casi excesivo de no chocar con la estructura que un 3 había estado construyendo durante 2 días enteros, y le dio un beso en la mejilla. La cazadora sonrió al instante, una leve sonrisa asomó en sus labios incluso antes de darse la vuelta. Apoyó una mano en el borde del nido, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él con más firmeza de la esperada. El beso fue breve pero profundo, cargado de esa electricidad silenciosa que siempre había existido entre ellos. Mantuvo su frente pegada a la de él, sus respiraciones mezclándose, su mirada verde fija en los ojos azules de Finn. No llegues tarde, dijo con voz baja y firme. Al conde Lemongrave no le gusta que llegues tarde. Finn dejó escapar una risa ahogada, todavía tan cerca que sus narices casi se tocaban, como si necesitara un motivo para enfadarse. Le dio otro beso rápido, un piquito perezoso, antes de finalmente separarse un poco. No va a pasar nada grave, dijo, mientras empezaba a levantarse. Pero será mejor que me vaya. Se ajustó el sombrero, se acomodó la espada a la espalda y empezó a hablar mientras caminaba, como si intentara convencerse de que aquella salida era normal. Le había prometido a Lemongrave que le ayudaría con unas mantícoras cerca del desierto. Le impedían construir más casas para la gente limón. Finn se detuvo en medio de la habitación y la miró de arriba a abajo. ¿Seguro que no quieres venir conmigo?, preguntó de nuevo, ahora con más suavidad. La cazadora se encogió de hombros, así de simple. No me gusta el desierto. De acuerdo, asintió Finn de inmediato. Muy seco. Pocos árboles. Cero vegetación para disfrutar. Ella lo miró rápidamente, casi con diversión. Exactamente. Sonrió, aliviado de no haber insistido más en el tema. Se acercó de nuevo, le tocó el brazo levemente y luego se dio la vuelta para marcharse. Volveré antes del anochecer, prometió. Lo que sea, llámame. Lo sé. Que te diviertas, héroe, respondió ella. Finn se detuvo un segundo en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás. Te amo. Ella no lo miró, y Finn sonrió al ver cómo sus hombros se encorvaban y las hojas crujían ligeramente, en lo que él ya reconocía como su lucha interna por evitar la introspección. Yo también te amo. Finn sonrió de oreja a oreja y soltó una risita decididamente poco varonil antes de marcharse. La cazadora caminaba silenciosamente por el denso bosque, sus pasos demasiado ligeros como para romper ramas o anunciar su presencia. El suelo húmedo cedía bajo sus botas, el musgo frío contra las suelas, la tierra viva reconociendo su peso como algo familiar. Ella levantó la vista. Las copas de los árboles eran altas y antiguas, con gruesos troncos que se curvaban hacia arriba hasta fundirse en una maraña de hojas, ramas y luz tamizada. El sol de la mañana apenas rozaba el suelo, dispersándose en manchas doradas que danzaban al compás del movimiento de las hojas. Unos cuantos pájaros sobrevolaban el cielo. La cazadora sonrió antes de temblar de pies a cabeza. No empezó en su piel. Nunca lo hacía. Era algo más profundo, una extraña vibración que le recorría la columna vertebral, tensándose desde dentro como si músculos que no eran propiamente músculos se contrajeran a la vez. Apretó los dientes, su mandíbula se tensó por reflejo y todo su cuerpo reaccionó con un leve escalofrío. Inhaló profundamente por la nariz y exhaló lentamente por la boca. El escalofrío pasó, como había sucedido los últimos días. Rápido, intenso, dejando una sensación de inquietud, pero no exactamente dolor. Se miró el estómago, todavía cubierto por la ropa verde y marrón que siempre usaba. Su mano se quedó allí un segundo, sin tocarlo. De acuerdo, murmuró ella con voz baja, casi divertida a pesar de todo. Agallas. ¿A dónde vamos ahora? Y como si su pregunta hubiera sido respondida de verdad, un 3 sintió un suave tirón. Una inclinación interior, una certeza que se desplazó ligeramente hacia la izquierda, como una discreta corriente que cambia el curso de un río. Ella se dejó llevar por la sensación. Cambió la dirección de su cuerpo y se dejó llevar. Pasó junto a troncos caídos cubiertos de hongos pálidos, con gruesas raíces que emergían del suelo como antiguas costillas.
Un ciervo alzó la cabeza al verla, con las orejas atentas, pero no huyó. Simplemente la observó pasar, reconociendo algo que no debía temerse. Me recorrió otro escalofrío, más débil esta vez. Ella lo ignoró. Caminó más adentro, alejándose de la zona de la casa del árbol, y entró en una parte más húmeda y densa del bosque. El aire allí era diferente, cargado con el olor a agua, hojas en descomposición y vida que se descomponía lentamente. Se detuvo brevemente al oír un sonido bajo, constante y casi hipnóticamente relajante, y siguió el ruido hasta que los árboles se abrieron lo suficiente como para dejar ver un arroyo. El agua era clara y fría, deslizándose sobre piedras lisas cubiertas de musgo. Pequeñas plantas crecían en las orillas, con hojas anchas y demasiado verdes para esa época del año. El bosque parecía respirar más despacio allí. Al otro lado, se alzaba un gigantesco árbol de sebipiruna, con la corteza dentada y las hojas de un tono casi azulado. La cazadora se detuvo a la orilla del arroyo y observó con atención el árbol milenario. El remolcador interno se detuvo. Por un instante, todo quedó en silencio. Sintió otra presión en el abdomen, distinta a las anteriores, no aguda, no incómoda. Era expectante. Como una pausa antes de algo importante. Respiró hondo otra vez y cerró los ojos por un instante. De acuerdo, murmuró para sí misma. Entonces, esto es todo. La cazadora saltó sobre el arroyo con movimientos fluidos. Caminó hasta la base del árbol y se sentó allí, con la espalda apoyada en el ancho tronco, demasiado antiguo para ser medido por años ordinarios. El árbol era inmenso. Su corteza, áspera y profunda, mostraba las cicatrices de siglos. Antiguos rayos, animales que lo habían habitado, rituales olvidados. Las hojas, de un tono casi azulado, filtraban la luz de tal manera que el mundo parecía transcurrir más despacio. La cazadora se quitó el guante de una mano, dejando sus dedos al descubierto. La piel verde rozó las raíces expuestas, gruesas como serpientes inmóviles, y deslizó lentamente los dedos sobre ellas, sintiendo cada fisura, cada curva. Cerró los ojos. La respuesta fue inmediata. Cada fibra de su cuerpo se erizó simultáneamente, una profunda vibración que recorría huesos, músculos, magia y algo aún más ancestral. Era como si todo su cuerpo se estuviera sintonizando desde dentro, como si cuerdas invisibles se estiraran hasta el punto exacto. La naturaleza la había guiado hasta allí. No a un claro cualquiera, ni a un lugar conveniente, sino al corazón del bosque antiguo y salvaje. Un lugar donde los árboles no recordaban nombres, solo ciclos. Sonrió brevemente, recordando cuando era apenas una niña. Vagando por senderos sinuosos, sin comprender el mundo, guiada únicamente por el instinto primario de sobrevivir. De cazar. De crecer. De no pudrirse antes de tiempo. En aquel entonces no había preguntas. Solo continuidad. Cuando abrió los ojos, el mundo ya no era verde. La cazadora parpadeó. Los colores se habían apagado y sustituido por tonos intensos de púrpura y negro. Un sonido específico rompió el silencio. Recorte. Recorte. La cazadora giró la cabeza lentamente. Más adelante, en un pequeño jardín que parecía aislado del resto de aquel extraño plano, se encontraba el guerrero del sueño espiritual. Vestía los mismos colores de siempre, y su presencia era tan sólida como simbólica. Sostenía una herramienta sencilla y podaba con calma algunas plantas con una actitud casi ofensiva, como si no estuviera invadiendo el espacio mental y espiritual de nadie. La cazadora frunció el ceño. «Nunca pides ayuda», respondió con calma el guerrero de los sueños espirituales. Pero tu cuerpo gritaba. Se cruzó de brazos. Estaba ocupado. Construir nidos. Ahuyentar a los depredadores. Reparar árboles. Finalmente alzó la vista, observándola con esa mirada que siempre parecía penetrar demasiadas capas. Seguir órdenes internas sin saber de dónde vienen. La cazadora entrecerró los ojos. Entonces, dijo secamente, ¿vas a contarme qué está pasando o vas a seguir podando arbustos metafóricos? El guerrero del sueño espiritual no respondió de inmediato. Simplemente hizo otro corte preciso en la planta que estaba podando, recortando una rama torcida. Levantó la parte cortada y la retorció entre sus dedos. Por un instante, pareció satisfecho. La sección recortada se remodeló en sus manos, encogiéndose, echando raíces y convirtiéndose en una plántula joven y vibrante de un verde intenso que contrastaba con el púrpura profundo de aquel plano. El guerrero del sueño espiritual se agachó y la plantó junto a la planta más grande, presionando suavemente la tierra. Todo, dijo finalmente, tiene un principio. Y un final, concluyó, poniéndose de pie con serenidad. Pero el intervalo entre ambos rara vez pregunta si estás preparado. Ella suspiró, larga y profundamente. Claro.
Nada directo. Nada como esto está pasando por esto. El guerrero de los sueños espirituales nunca había sido literal. Siempre había enseñado a través de metáforas, experiencias, caídas controladas y silencios incómodos. La cazadora aprendió a aceptarlo demasiado pronto. Luego se giró para mirarla de frente y sonrió. No era una amplia sonrisa, sino esa pequeña, casi imperceptible, que reservaba para ocasiones especiales. La observaba como quien observa un árbol que finalmente ha superado su etapa más frágil. «Has crecido bastante», dijo. La cazadora arqueó una ceja. «Lo sé». El guerrero de los sueños espirituales le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Luego desapareció. El paisaje púrpura y negro se disolvió como tinta en agua. La cazadora abrió los ojos bruscamente. El bosque había vuelto. El olor a musgo, el sonido lejano del arroyo, el árbol a sus espaldas. Sentada aún al pie del árbol, con la mano apoyada en la áspera raíz. Se miró la mano por un segundo, girando la muñeca como si esperara encontrar algo diferente allí. «Ese tipo es un completo bicho raro», murmuró. La cazadora refunfuñó en voz baja, con un tono ronco e irritado, mientras se acurrucaba aún más en el nido improvisado sobre la cama. Las ramas crujieron suavemente con el movimiento, y las hojas secas se acomodaron a su alrededor como si intentaran hacerla sentir más cómoda. Una brisa fresca entró por la ventana abierta y se deslizó por su espalda desnuda. Temblaba de pies a cabeza. El aire frío ayudó un poco. Alivió la irritante sensación de los dolores punzantes que iban y venían sin ritmo definido, como pequeñas chispas bajo la piel. Giró la cara lo justo para mirar por la ventana. La luna estaba alta, redonda y demasiado brillante. El mundo exterior seguía su curso normal. Tranquilo. Demasiado organizado para lo que sucedía adentro. Finn ya debería haber regresado. La idea surgió de forma sencilla, automática, acompañada de un impulso físico real, casi violento, de levantarse. De irse. De ir al desierto si fuera necesario. De recorrer kilómetros solo para verlo entero, respirando, quejándose del calor y de las mantícoras. Los músculos de sus piernas comenzaron a tensarse. La respuesta fue inmediata. Un dolor agudo le recorrió el abdomen y se extendió como una descarga eléctrica por sus flancos. Un siseó, clavándose los dedos en el torso mientras se inclinaba aún más, casi doblándose sobre sí misma. Lo único que podía hacer era quedarse allí. Respiró hondo y despacio, intentando no luchar contra la sensación. La lucha no hizo más que empeorar. Su cuerpo parecía exigir aceptación, no resistencia, lo que solo la irritaba más. Los pensamientos inevitablemente volvieron. Todo tiene un principio. Y un final. Pero el tiempo intermedio rara vez pregunta si estás preparado. El nido crujió al acurrucarse más cerca, pegando las hojas a su pecho con los brazos cruzados. Otro escalofrío le recorrió la espalda, tan intenso que le hizo encoger los dedos de los pies, rígidos, como si buscara apoyo en algo que no existía. Volvió a sisear, un sonido bajo y contenido. Esa vieja sensación, casi olvidada, de cuando algo grande estaba a punto de suceder y no quedaba más remedio que dejar que sucediera. Pensó en el retoño que había plantado el guerrero del sueño espiritual. «Has crecido bastante», había dicho. Los ojos de la cazadora se abrieron de par en par. El aire pareció enrarecerse de repente mientras se miraba el abdomen. Le temblaba la mano al posarse sobre la zona, sin tocarla de inmediato, como si el simple contacto pudiera confirmar algo que el instinto ya le gritaba. Era diferente. Un poco más grande de lo normal. No mucho. Demasiado sutil para que alguien lo notara. Pero ahora ella lo notaba. Como una bombilla que se enciende, lenta y cruelmente evidente. «Todo tiene un comienzo», repitió con voz baja y ronca. Y entonces llegó. Ni una punzada. Ni una ola. Fue el peor dolor de su vida. La cazadora se arqueó completamente sobre sí misma, su cuerpo se dobló incontrolablemente, su frente casi rozando el colchón mientras apretaba los dientes con un chasquido seco. La sensación la desgarró desde dentro, como algo que se abría paso a la fuerza, empujando, exigiendo espacio donde antes no lo había. Ella intentó gritar. Él solo logró emitir un sonido ahogado. Y luego, plaf. El sonido era ridículamente débil para algo que parecía haber trastocado su universo interior. El silencio que siguió fue tan abrupto que resultó casi ofensivo. La cazadora respiró con dificultad durante unos segundos antes de, con una cautela casi sospechosa, levantar el torso.
Todo su cuerpo temblaba, sudoroso, demasiado sensible a su propio peso. Ella bajó la mirada. Entre sus piernas, en medio de la savia translúcida que se había adherido a algunas de las hojas del nido, yacía algo pequeño. Una semilla, más pequeña que la palma de su mano. Suave, ligeramente brillante, aún tibia. La cazadora parpadeó. Una vez. Dos. Inesperado, fue todo lo que pudo decir. En ese preciso instante, la voz de Finn resonó por toda la casa. Cariño. He vuelto. Pasos apresurados. Su silueta emergió, aún cubierta de polvo del desierto, con la espada apoyada en el hombro y una sonrisa cansada a punto de aparecer. Se detuvo en el umbral de la habitación. ¿Por qué estás desnudo? La cazadora no apartó la vista de la pequeña semilla, ni siquiera se percató de su presencia, demasiado exhausta para explicar nada. Su mano ya envolvía a la semilla con un cuidado instintivo, protegiéndola del aire frío. El intervalo entre. Murmuró, aún sin aliento, rara vez pregunta si estás listo. Finn frunció el ceño. ¿Qué? Fue como si todas las piezas finalmente encajaran al mismo tiempo. La cazadora apartó la mirada de la semilla y la dirigió hacia Finn. Sus ojos, muy abiertos, brillaban con una comprensión tan repentina que casi dolía. Ya no había confusión, solo urgencia. Certeza. Puro instinto ancestral, que gritaba más fuerte que cualquier explicación racional. Ven. Dijo, con voz firme a pesar de que su cuerpo aún temblaba. Antes de que Finn pudiera formular la primera de las muchas preguntas que estaban a punto de surgir, Cazadora se levantó con un movimiento demasiado rápido para alguien que acababa de pasar por lo que fuera que había sido aquello. Le temblaban las piernas, pero lo compensó con terquedad. Le agarró la muñeca y salió corriendo, prácticamente arrastrándolo fuera de la casa del árbol. Espera. Finn tropezó, su espada casi golpeando el marco de la puerta. ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué hay una semilla? ¿Qué es ese hueco? Bajó las escaleras de madera casi resbalando, arrastrando a Finn consigo, ignorando por completo el frío aire nocturno que le rozaba la piel, ignorando su propio cansancio y el dolor que aún la aquejaba. Solo se detuvo al llegar al suelo del claro frente a la casa, en un pequeño espacio abierto donde la tierra parecía más suave, más viva. La cazadora prácticamente se tiró al suelo. Con sus propias manos, comenzó a cavar. Rápidamente. La tierra salía disparada hacia los lados mientras abría un pequeño agujero. Finn cayó de rodillas a su lado, completamente perdido. Cazadora, ¿qué está pasando? ¿Qué era eso de ahí arriba? Colocó la semilla en el hoyo, la cubrió con tierra y alisó la superficie. Luego se quedó inmóvil, mirando fijamente el pequeño montículo con absoluta expectación, como si esperara una respuesta directa del mundo. SHH, murmuró, sin siquiera mirar a Finn. Solo. Espera. Finn abrió la boca para discutir. No hubo tiempo. Menos de un minuto después, el montículo de tierra tembló. Finn dejó escapar un chillido corto, agudo y decididamente poco varonil. Cayó hacia atrás por reflejo, apoyándose sobre los codos, con los ojos muy abiertos. Desde el centro de la tierra, algo se abrió paso. Primero, un piecito. De color verde claro. Con deditos diminutos que se movían experimentalmente, como si estuvieran poniendo a prueba la realidad. Luego otro. La tierra se abrió un poco más y un pequeño brote emergió, asomando la cabeza del suelo. Las hojas aún estaban algo pegadas y sucias, sus ojos parpadeaban lentamente, desenfocados, como alguien que despierta de una siesta demasiado profunda. La diminuta criatura hizo un último esfuerzo, sacando el resto de su cuerpo de la tierra, y se mantuvo erguida durante un segundo completo, un segundo heroico, inestable y glorioso. Entonces los brazos giraron torpemente. Perdió el equilibrio. Y cayó hacia atrás con un suave golpe sobre la hierba. Finn se quedó mirando, en completo silencio. La cazadora se movió antes incluso de pensarlo. Sus manos, aún sucias de tierra, recogieron la pequeña plántula con cuidado instintivo. Sus dedos rozaron su diminuto rostro, limpiando suavemente los granos de tierra que se aferraban a sus mejillas, frente y las pocas hojas que adornaban su cabeza. El arbolito emitió un sonido bajo. Un pequeño HM. En su cabeza había muy pocas hojas, pequeñas, suaves, aún medio dobladas, en tonos mezclados de verde y azul, como si todavía no hubieran decidido en qué se convertirían. Una de ellas se movió sola. Luego otra. La cazadora sintió una opresión en el pecho. El pequeño retoño ya había abierto los ojos por completo. Azules. Claros. Aún un poco borrosos, pero lo suficientemente atentos como para fijarse en ella. Su mirada era curiosa, sin rastro de miedo. Sus bracitos se extendieron hacia ella. La cazadora no dudó.
Levantó la muda hasta su hombro, sosteniéndola con una mano mientras con la otra le sujetaba la espalda. La criatura se acurrucó de inmediato, apoyando la frente contra su cuello, silenciosa y cómoda, como si ese fuera el lugar perfecto para ella. El cuerpo de la cazadora se relajó por primera vez en días. Así que eso era, pensó. No eran mis entrañas las que gritaban, eras tú. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y sintió el peso ligero, casi inexistente, del pequeño árbol contra ella. Te voy a llamar. Guts, murmuró entre dientes, como si estuviera probando el nombre ante el mundo. Finn finalmente logró ponerse de pie. Lentamente. Como alguien que teme que el suelo cambie de opinión si se mueve demasiado rápido. Se quedó allí, mirando la escena como si estuviera contemplando un sueño particularmente mal explicado. Su novia, desnudo, cubierto de tierra, con una planta niña en su hombro. Sin duda debería haber terminado ese libro, pensó. Quizás 2. O 3. O incluso un doctorado completo sobre seres verdes. Dio unos pasos cautelosos hacia adelante y colocó una mano en la parte baja de la espalda de un 3, un gesto automático de apoyo, tratando aún de asegurarse de que ella realmente estaba allí y de que todo aquello no era un sueño provocado por el veneno ilusorio de las mantícoras. El retoño giró lentamente su rostro hacia él. Sus ojos azules se encontraron. Hola, dijo, sin saber por qué susurraba. El retoño lo miró fijamente durante otro segundo, evaluándolo. Luego parpadeó. Una hoja en su parte superior se movió de nuevo. Finn tragó saliva con dificultad. De acuerdo, comenzó, con la voz un poco más firme, aunque todavía completamente incrédula. Primero que nada, ¿estás bien? La cazadora asintió levemente. Segundo, continuó, mirando primero al retoño, luego a ella y después de nuevo al retoño. Esto es nuestro. La cazadora no respondió de inmediato. Simplemente acomodó a Guts sobre su hombro, asegurándose de que estuviera cómodo. Finn respiró hondo. Y tercero, dijo, señalando vagamente al bebé. Definitivamente no lo vamos a llamar Guts. La cazadora arqueó una ceja. ¿Por qué no? Finn abrió la boca, la cerró y se pasó la mano por la cara. ¿Por qué? Porque eso no es un nombre. Eso es, hizo un pequeño gesto. El pequeño retoño agitó los brazos varias veces antes de parpadear lentamente y cerrar los ojos. Se acurrucó aún más contra el hombro de la cazadora, completamente ajeno a la crisis existencial de Finn. La cazadora se dio cuenta de esto. Luego lo miró. Les gustó. Voy a desmayarme.